Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 10 hasta el 12, versículo 10, 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro muy interesante de estudiar. Tiene o se enfatiza muchas veces el aspecto escatológico. ¿A qué me refiero con escatológico? Con las profecías de los últimos tiempos. En el mes de julio tuvimos todo un fin de semana hablando del arrebatamiento, la segunda venida. Hicimos una mirada panorámica del libro de Apocalipsis y no nos vamos a detener en eso hoy. Pero cada profecía, cada señal, todo apunta a un futuro, a lo que va a acontecer en un momento más adelante, próximo o más próximo a la venida del Señor. Así se puede y debe leerse e interpretarse el libro de Apocalipsis. Pero también el libro de Apocalipsis tiene que ser leído buscando que Dios me hable hoy a mí. Buscando que por medio de las profecías o de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, hay una palabra de Dios para mi vida hoy. Hay un mensaje para hoy. Apocalipsis, que tiene que ver con el futuro, como lo dije hace instantes, fue escrito en el primer siglo, alrededor del año 90, del año 100 del primer siglo, por el apóstol Juan. De modo que los que leyeron el libro de Apocalipsis por primera vez fueron la segunda generación de hermanos en la fe. Si Apocalipsis solo tuviera o se referiría a cosas del futuro, ellos que lo leyeron, digamos, si solamente pensando en cosas que van a pasar más adelante, los hermanos que la leían, podríamos decir, bueno, está bien esa información, pero ¿de qué me sirve hoy? Pero el libro de Apocalipsis, a la primera generación de creyentes, fue un libro de estímulo, de aliento, de ánimo, que les recordaba una y otra vez que la victoria pertenece a nuestro Señor. Los creyentes del primer tiempo encontraron alivio, aliento en el libro de Apocalipsis. De igual manera, así como Apocalipsis les hablaba a los creyentes del primer siglo, lo sigue haciendo a través de todas las edades. Y cuando lo leemos hoy por hoy, más allá de buscar qué significa la bestia, el número 666 y todo eso que muchas veces acapara nuestra atención, lo más importante es leer el libro de Apocalipsis y preguntarle: Señor, ¿qué tenés para decirme hoy a mí? ¿Qué palabra hay hoy para mí? Porque más allá de dar información respecto al futuro, el libro de Apocalipsis es un libro que es eterno, es parte de la palabra que es eterna. Significa que hay principios que son aplicables tanto en la primera generación de creyentes como los que vivieron hace 100 años, como para nosotros hoy, como para aquellos que vengan después de nosotros. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ¿qué tiene la palabra para decirme hoy a mí? Quiero hablar un poquito del capítulo 12. El capítulo 12, a grandes rasgos, sin detenerme en todos los detalles que allí se mencionan, que se habla de una mujer que representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero ampliando la lectura podríamos decir, bueno, también puede representar a la iglesia. También se habla de el ángel Miguel que combate en el cielo contra Satanás. Hay muchas cosas pasan en los versículos 1 al 9 que no leímos. Pero el resumen de todo el capítulo 12, o el mensaje central de todo el capítulo 12, es subrayar la victoria definitiva de Dios contra el mal. Es un recordatorio, el capítulo 12 de Apocalipsis, de que Satanás, a pesar de que intente una y otra vez levantarse contra el pueblo de Dios, que lo intentó hacer contra el pueblo de Israel en el antiguo pacto, y por más que se intenta levantar una y otra vez contra la iglesia,
El capítulo 12 es un recordatorio que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y que a pesar que se levante y acuse y ande como un león rugiente, y no debemos menospreciar ni tomar como cosa liviana los poderes de las tinieblas, de Satanás, el mundo espiritual, pero no es más fuerte el mundo de las tinieblas que el reino de Cristo, que el reino de la luz. Y no es verdad que el diablo es vencedor, Cristo es vencedor y Dios es el vencedor por sobre todas las cosas y sobre todo sobre el reino de las tinieblas y Satanás. Porque aquí, este texto que acabamos de leer, quiero detenerme en el versículo, leo nuevamente el versículo 10. Allí habla de que se escuchó una gran voz en el cielo y dice: ha venido la salvación, el poder y la autoridad de Dios y de su Cristo. Por lo tanto, este texto resalta la autoridad, el señorío de Dios el Padre, de Jesucristo, y dice que el diablo es lanzado fuera, y habla del diablo como el acusador, como el que anda señalando, como el que se sienta a los pies de nuestra cama en las noches cuando tuvimos un día y quizás no fuimos obedientes a la palabra del Señor y pecamos. Y llega la noche y el diablo viene y acusa nuestra mente, acusa nuestros pensamientos, nos dice: sos un perdedor, no servís para nada, lo intentaste de vuelta y caíste. El diablo es aquel que cuando, habiendo pasado el programa, te fuiste y pensaste que la sabías toda, recaíste y viene el diablo y te acusa y te dice: ¿viste que esto no era para vos? ¿Viste que funciona con otros pero no contigo? El diablo es acusador que no solamente nos acusa a nosotros en la mente, sino que también está delante de Dios acusando, diciendo: estos son tus hijos, estos son los por los cuales diste tu vida. Y está día y noche haciendo eso, porque es parte de lo que hace el diablo, acusar. De modo que cuando nosotros, y acá abro un paréntesis, estamos en la tesitura de acusar a otros, de decirle: viste lo que sos, o agarrar sus errores y sus pecados para regodearnos y echárselos en cara y humillar a hermanos, yo quiero decirte algo: estás actuando en el espíritu del diablo, porque el espíritu del diablo es un espíritu acusador. Cuando uno toma cosas del pasado para enchastrarle en el rostro a otras personas lo que hicieron, está actuando con un espíritu contrario al de Cristo. Cierro paréntesis. Pero dice que este acusador fue atado, echado fuera, y el versículo 12 dice: y ellos le han vencido. Y ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Primero, ¿quiénes son ellos? Ellos somos nosotros en realidad. El ellos acá incluye a los creyentes, a nuestros hermanos del primer siglo, de hace 100 años, a los creyentes que compartimos la iglesia, te representa a ti, te incluye a ti y a mí. Ellos son los cristianos, los hijos de Dios, somos tú y yo. Dice que nosotros hemos vencido. ¿A quién hemos vencido? Al acusador que se menciona en el versículo 11, al diablo. Pero sobre todo me quiero detener en los instrumentos o los medios por los cuales los cristianos tenemos victoria y hemos vencido al diablo. Y no solamente al diablo, hemos vencido al pecado, hemos vencido las tentaciones y podemos vencer la tentación que viene y golpea nuestra puerta. Podemos vencer al mundo, podemos vencer la debilidad. Dice: y ellos han vencido, y menciona tres cosas por las cuales, o tres medios por los cuales nosotros hemos vencido. Dice: han vencido por medio de la sangre del Cordero, han vencido por medio de la palabra del testimonio, y han vencido porque han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Y en estas tres cosas yo quiero detenerme, meditar en estos instantes, porque estas tres representan las principales características de aquellos que vencen el pecado, que vencen el mundo, que vencen la tentación, que vencen las malas influencias, que vencen su propia debilidad. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el capítulo 2 y 3, en las 7 cartas, una y otra vez, cada vez que te termina una de las cartas que va dirigida a las 7 iglesias, dice: al que venciere, al que prevalece, al que permanece. Sinónimo de vencer es permanecer. Si tú estás en la iglesia, si tú estás en Cristo, si ha pasado el 2024 y a pesar de cómo haya sido el 2024, a pesar de las
luchas que has tenido, de las invitaciones para apartarte del Señor. Si has llegado hasta acá, es porque has permanecido, has prevalecido y has vencido, hermano. Y te felicito por esto, porque has vencido. Cuando permaneces, cuando prevaleces, cuando te mantenés, son sinónimos de los que han vencido. Y dice que los que vencen en primer término por medio de la sangre del Cordero. La Biblia habla muchas veces el término la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó. Son sinónimos para hablar de la entrega de Jesús en la cruz por nosotros. Son expresiones que hablan del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, el primer medio por el cual tú y yo tenemos victoria es por lo que Cristo hizo en la cruz, al entregar su vida por ti y por mí. Y uno dirá, y bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que puedo vencer por medio del sacrificio de Cristo, o de la sangre de Cristo? Mira, cuando hablamos de la sangre hablamos de la cruz, del sacrificio de Jesús, como te lo dije recién. La sangre de Jesús es el fundamento de nuestra victoria, porque la sangre de Jesús tiene el poder para perdonar una infinidad de pecados a una infinidad de gente a través de todos los siglos, y sigue teniendo poder para librar de culpa, de condenación, para lavar nuestra alma, para purificarnos. Dice que la sangre de Jesús es una sangre expiatoria. ¿Qué quiere decir expiatoria? Que es una sangre, es su sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesús tiene el poder para borrar la culpa, para purificar el alma, para renovar la mente y para presentarnos delante de Dios santos y sin manchas, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, no nos acercamos confiando en nuestra justicia, confiando en lo bien que actuamos esta semana, confiando en los años que tenemos de creyentes. Así sea que tengamos una semana de creyentes, 3 años o una vida en el Evangelio, cada vez que nos acercamos a Dios, el Padre, en oración, lo hacemos a través del nombre y del sacrificio de Jesús, a través de lo que Él hizo. Porque es la sangre de Jesús, es la obra de Jesús en la cruz, la que borró mis pecados, la que anuló mi pasado. Dice el libro de Colosenses que en la cruz Cristo clavó el acta que nos era contraria. Quiere decir esto, que todo un acta en donde se describía cada una de las cosas malas que tú y yo hicimos, de nuestros pecados que muchos conocen y sobre todo de los pecados que otros no conocen, que no saben, que nos dan vergüenza. Todo el acta que si fuera leída, que si sería leída en el último juicio, en el juicio final, nos avergonzaría y nos condenaría al infierno. Dice que esa acta fue anulada, perdió su poder, perdió su vigencia, volvió a foja cero, podríamos decir. Es como un expediente que se perdió en algún lugar, pero este expediente en realidad no se perdió en ningún lugar, sino que el juez del universo, el Salvador de nuestra alma, dijo: consumado es, borrada es la culpa, quitado es el peso del pecado sobre mi hijo, sobre mi hija, que ha confiado en el sacrificio de Jesús. Entonces, mi hermano, si tú y yo hemos prevalecido, en primer lugar es por el sacrificio de Jesús, porque la sangre de Jesús tiene poder. Como dice la Biblia en el libro de Hebreos, que en sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pecado es cosa seria. El pecado es cosa grave. El pecado te condena a ti, me condena a mí, nos condena a una eternidad, nos condena a un infierno en vida y nos condenará, si no lo resolvemos ahora, a una eternidad lejos de Dios. Y el pecado solamente se resuelve de una manera, con justicia. Y la justicia de Dios dice que todos somos culpables, todos somos pecadores, por lo tanto todos estamos condenados, porque no hay ninguno aquí de los que estamos reunidos hoy, que no tengamos nuestros trapos sucios, que no hayamos pecado, que no hayamos desobedecido, que no tengamos cosas de las cuales nos avergonzamos. Entonces, la Biblia dice que el derramamiento de sangre es la única manera para que haya perdón. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento,
Dios, no buscando que tú y yo estemos lejos de Él, fuéramos al infierno, instituyó un sistema sacrificial. ¿Qué significa esto? Que una vez al año, por medio del sacrificio de un cordero, se garantizaba un perdón, se emitía un indulto por un año de perdón. Entonces, en la Pascua el sacerdote sacrificaba un cordero, el cual representaba o tipificaba el perdón de los pecados de todo el pueblo, pero tenía vigencia o tenía fecha de caducidad, un año. Y cada año había que volver a sacrificar el cordero que otorgaba perdón al pueblo. Y no solo eso, sino que si alguien pecaba en ese trayecto del año, tenía que venir al templo, traer un animal, el cual era ofrecido en reemplazo del que había pecado. El pobre animal inocente que no tenía nada que ver terminaba pagando por lo que había hecho la persona, el hombre, la mujer o quien fuere. Eso era el sistema en el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia que llegado el tiempo, Dios se hastió de esos sacrificios. Eran sacrificios que no quitaban el pecado, cubrían el pecado, lo enmascaraban, lo maquillaban. Podríamos decir, extendía la prórroga por un año más, por 365 días más. Pero un día, caminando a las orillas del río Jordán, Juan el Bautista, que estaba bautizando, alzó los ojos y vio a Cristo que pasaba caminando y dijo: «He ahí, o he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Qué quería decir? Ahí estaba el Cordero de Dios. No era el animal que llevaban las personas una vez al año al templo o cada vez que pecaban al templo para que los sacerdotes lo sacrificaran. Era un cordero. Cristo era el cordero, era el sacrificio que Dios había enviado. Pero no dice que su sacrificio no cubría el pecado, sino que quita el pecado, anula el pecado, otorga un perdón y dice que es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y a lo largo de la historia, todo hombre, toda mujer que ha reconocido su condición de pecador, que se ha humillado, que ha reconocido que ha pecado, que ha hecho las cosas mal y se ha amparado al sacrificio de Jesús, en la sangre de ese cordero, que tiene una sola gota del sacrificio de Jesús, tiene el suficiente poder para perdonar los pecados de toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Y se amparan ante ese sacrificio aquellos que le reciben a Cristo como su Señor y lo reconocen como su Salvador. Dice Juan 1:12: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le ha dado la potestad del derecho de ser llamados hijos de Dios». El sacrificio de Jesús está disponible para todos, pero solamente se amparan aquellos que reconocen la necesidad del perdón de pecados. Entonces, mi hermano, mi hermana, esto es una gran noticia. Esta es la noticia del Evangelio, de que tú y yo no tenemos que hacer obras para ganar el favor de Dios. Tú y yo no tenemos que hacer méritos para ser amados por Dios. Tú y yo lo que tenemos que hacer es, si hemos pecado, abogado tenemos, a Cristo. Juan va a escribir, el mismo escritor que escribe el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis, escribió en 1 Juan 1:7 que si pecamos tenemos un abogado en los cielos. Y en el versículo 9 del capítulo 1 dice: «Y la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad». Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos, hay solución para el pecado. Hay solución para la maldad. Hay solución para las tinieblas. Es el sacrificio de Jesús. Tú tenés que reconocerlo y ampararte, decir: «Señor, Cristo es el Cordero que entregó su vida por mí». Y ese es el primer medio por el cual tú y yo somos vencedores. El segundo medio por el cual somos vencedores es por el testimonio de la palabra. Y aquí hay un juego de expresiones, porque habla del testimonio de la palabra, se refiere al mensaje que predicamos, al Evangelio, pero no solamente al mensaje que predicamos y anunciamos, sino al mensaje hecho carne, o sea, el mensaje vivido. Dice en otras palabras que los que vencen son las personas que viven la palabra, que viven el Evangelio, que viven en los principios de Dios. La palabra del testimonio habla del Evangelio, como le dije recién, del mensaje que tenemos. Y el mensaje que tenemos es decirle al mundo que hay perdón, que hay salvación, pero principalmente recordarnos a nosotros
que hay perdón y salvación para nosotros. Pero también hay victoria en proclamar este mensaje. Miren, se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Estuve hablando, primero se los digo con un testimonio, una historia, y luego con un testimonio real. Hubo una vez que un hermano predicador decía: cada vez que el diablo viene a querer tentarme, que el diablo viene y me ofrece basura, el diablo viene, o el mundo, o yo mismo, mis debilidades me quieren llevar atrás. Cada vez que me siento oprimido, cada vez que me siento acorralado y me doy cuenta que es un ataque espiritual, sé lo que tengo que hacer. Dice, sé que tengo que levantarme y comenzar a predicar a Cristo. Entonces, cuando el diablo viene y me ataca, ¿yo qué hago? Predico más. Y le hablo a todas las personas que encuentre. Y predico, porque sé que eso lo molesta y sé que eso es parte de su derrota. ¿Por qué? Porque estoy arrebatando almas al infierno. Estoy compartiendo el mensaje de la buena noticia. Entonces, dice, el diablo tiene dos alternativas. Tiene dos alternativas. O me sigue oprimiendo y yo más predico, más me comprometo, más sirvo al Señor y más le hablo a todo el mundo. O me deja de oprimir. Dice, y funciona. Pasa el tiempo y las luchas se desvanecen. ¿Por qué? Porque estoy enfocado y concentrado en predicar la palabra. Y ahora lo reafirmo con un testimonio. Tengo un amigo muy personal, querido, que está atravesando una situación difícil en la familia. Muy difícil, muy severa. Y él agarra y dijo, se pidió por X razones un receso en el trabajo. Y dijo, este receso va a ser para, en primer lugar, dedicar tiempo a mi familia, estar con mis seres queridos para tratar de solucionar esto que estamos viviendo. Y en segundo lugar, voy a aprovechar este tiempo que me han dado, esta licencia que se tomó, y se va a aprovechar la licencia para hacer lo que tengo que hacer, predicar a Cristo, anunciarles a otros. Porque sé que cuando predico, cuando comparto la palabra, cuando hago lo que tengo que hacer, soy renovado. Y hermano, esto es así. No hay mayor gozo, no hay mayor o uno de los mayores puntales que sostienen la vida del creyente, del hijo y la hija de Dios, es predicar el evangelio. Una persona que no comparte su fe, que no predica, se va secando y se va marchitando. Una persona que no comparte con otro de su fe es una persona timorata, una persona que no se anima a hablar, es una persona que logró que el diablo le venza cerrando sus labios. Pero una persona que ha entendido lo importante de este mensaje, lo importante de que es compartir, es una persona y comienza a compartir, comienza a hablar con sus palabras, comienza a decirle a las personas, sabe que a los compañeros de trabajo, sabes que Dios te ama. Trata de en toda conversación tirar un bocadillo, algo que tenga que ver con el evangelio, con el reino de Dios. Trata de que Dios esté en cada conversación. Es una persona que lo ha entendido todo. Es una persona que ha entendido el poder que hay detrás de la predicación del evangelio. No solamente hay poder para salvar almas, para que otros sean salvos, sino que hay un poder revitalizador cuando yo comparto, cuando yo predico, cuando yo salgo a repartir folletos. Muchas personas que se han quedado, se han secado, muchos hermanos que se han quedado en el letargo espiritual, y es por falta de evangelización, por falta de compartir su fe, por falta de hablarle a otros de Cristo. Vienen a las reuniones, vienen a la oración, diezman, ofrendan, quizás están sirviendo, pero algo está faltando, que es predicar a Cristo. Pero no solamente predicar a Cristo con la Biblia o con nuestras palabras. Predicar a Cristo también con el testimonio, con una vida de transparencia, con una vida que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. Por eso dice, ellos le han vencido, por la palabra del testimonio. Porque el evangelio se ha hecho carne en su vida, porque viven la palabra, viven la Biblia, viven los principios de Dios. Y aquel hombre, aquella mujer que está viviendo en los principios de Dios, que está viviendo la palabra, eso no es una persona derrotada, es un vencedor. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que te mantiene acorralado, avergonzado? ¿Qué es lo que te está causando tropiezo? ¿Qué es con lo que estás luchando y no podés salir? Quizás será que te falta todavía vivir el evangelio. Quizás será que tenés en tu mente información, te han predicado, sabés lo que tenés que hacer, pero no has dado el paso a vivir lo que crees, o vivir y comenzar a aplicar lo que sabés que tenés que comenzar a hacer. Y el tercer y último medio por el cual hemos vencido
y aquí Rodrigo sí puede estar pasando, es porque dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El primer medio por el cual nosotros vencemos, hermanos, repaso, es por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio de Jesús, el cual nos ha hecho sin culpa, el cual te ha declarado libre de condenación. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué la sangre de Cristo te trae victoria? Porque tú ya no tenés que estar atormentado o atormentada por los errores y pecados del pasado. Ya perdieron su poder. Ya perdieron su poder. En el gran juicio no se te va a leer todo lo que hiciste en tu antigua vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Quitó el pecado que pendía sobre tu cabeza, fue anulado su poder, y el día que nos toque a todos presentarnos delante de Dios, no va a ser traído a colación lo que hicimos antes del Señor o lo que hicimos estando lejos de Cristo. Y si hemos pecado ahora que estamos en Cristo, venimos al Señor, le pedimos perdón, le decimos, Señor, con tu sangre, lávame. Y ese pecado no va a ser tenido en cuenta para el juicio. Porque dice la Biblia que un día todos vamos a compadecer delante de Dios. Todos. No hay nadie que vaya a escapar al último juicio. Dice, está establecido para las personas que mueran una sola vez y después el juicio. Algún día todos vamos a presentarnos delante de Dios. Y lo que va a hacer la diferencia es aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero o aquellos que han menospreciado la sangre y el perdón de sus pecados. Pero aquellos que nos hemos amparado ante el sacrificio de Jesús, somos vencedores. Porque no hay condenación, no hay arma forjada. El pasado, el pecado, mi hermano, mi hermana, entender esto es el principio para la sanidad de tu alma, para la sanidad de tu mente, de tu corazón. Hay gente que todavía está batallando y lidiando y luchando con traumas del pasado, con cosas que hicieron, y no los deja dormir en la noche y siguen maquinando. Si esa es tu situación, yo quiero decirte que lo que Cristo perdonó, el diablo puede venir a acusar, pero dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? Al acusador. Ellos le hemos vencido. No hay pecado. No hay pecado del pasado que pueda venir y el diablo regodearse y echártelo en cara. Ahora, si tú estás pecando hoy y no has confesado y no has renunciado a ese pecado sí, el diablo te lo echa en cara. Ese pecado actual del presente, el cual no has renunciado, o si no has recibido a Cristo como tu Señor, o si lo has recibido y le has dado la espalda, como fuere, si no estás amparado, digamos, bajo la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, el diablo sí te va a acusar. Y te va a acusar con razón, porque el pecado te está oprimiendo, te está aplastando. Pero si pecamos, abogado tenemos. Entonces, el primer medio, la sangre de Cristo. El segundo medio, vencieron por la palabra del testimonio. Y el tercer medio por el cual tenemos victoria, vencieron porque estuvieron dispuestos a renunciar. Esto significa que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y este punto enfatiza la disposición del creyente de permanecer fiel a Cristo, incluso si eso te cuesta la vida. Los hermanos del primer siglo, la gran mayoría de ellos, por ser cristianos, por ser creyentes, por predicar el Evangelio, tuvieron que pagar con sangre ese alto honor. Tuvieron que dar en la arena del circo romano la sangre, ver cómo otros morían, sus familiares morían, o eran despedazados por las fieras, o eran martirizados por este mensaje. Y dice la Biblia que de estas personas que están dispuestas o han dado su vida por el Evangelio, dice el libro de Hebreos, que son las personas de las cuales este mundo no era digna. Porque la persona que entiende y está dispuesta a llevar su vida a tal grado o a tal extremo de entrega, es una persona que en la vida no anduvo con chiquitajes. Es una persona que no anduvo deteniéndose en las vanidades y porque llovía no iba a la iglesia, y porque estaba frío no servía, o porque estaba desanimado dejaba de congregarse. Una persona de estas que están dispuestas a dar su vida
Si nosotros vamos y nos entrevistamos con ellos y les contamos las luchas, las cosas por las cuales a veces no nos congregamos, no servimos al Señor, no venimos a la oración, no nos comprometemos, nos miraría y nos diría, ¿en serio? ¿Tan poco vale para ti el Señor? Los que vencen son los que tienen la capacidad de la renuncia. Y nadie va a renunciar a lo más grande si primero no aprende a renunciar a lo más pequeño. Si tú y yo no estamos dispuestos hoy a renunciar a esas cosas vanas, simples, pequeñas en comparación a otras, ¿cómo vamos a renunciar a las más grandes? Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Si alguien quiere ser mi seguidor, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso sigue vigente para ti y para mí. Y cada día tenemos que tomar la cruz. Y a veces cuando cantamos cosas que después no hacemos. Decimos que damos nuestra vida, que damos nuestro tiempo, rendimos nuestro corazón. Y en la letra lo decimos. Pero en los hechos, o cuando viene la hora de la verdad, no lo hacemos. Y tenemos que ser sinceros. Pero dice que estas personas menospreciaron su vida. Es una expresión fuerte decir que menospreciaron, pero es una hipérbole para hablar de lo dispuestos que estaban ellos a pagar el precio, con tal de un día estar en la gloria del Señor. De pagar el precio de saber que acá no se termina todo, que hay una vida más allá de la muerte, que hay un cielo, que hay un infierno y que vale la pena entregarlo todo de este lado del sol con tal de un día tener la vida eterna. Pero hay algunos que no vencen porque están demasiado ocupados amando su propia vida, amando el pecado, no están dispuestos a renunciar a la mentira, al orgullo, a la doble vida, a la falsedad. Hay otros que no vencen porque no están dispuestos al cambio. No quieren abandonar la seguridad y son reticentes, son resistentes al cambio, a dejar cosas atrás y a abrazar cosas nuevas. Hay otros que no vencen porque siguen aferrados demasiado a lo que tienen, a lo que son, a su comodidad, a lo que han logrado, a lo que han obtenido. Hay quienes no vencen porque no están dispuestos a morir a sus gustos, a sus agendas, a sus placeres. Hay otros que no vencen porque no están dispuestos a morir a su ego, a su yo, a su carácter. Pero los que vencen, la tercera característica de los que vencen es porque estuvieron dispuestos a dejar el orgullo de lado. Estuvieron dispuestos a dejar el pecado de lado. Estuvieron dispuestos a dejar el mundo de lado. Estuvieron dispuestos a dejar lo que sea de lado. El espíritu de renuncia es lo que caracteriza a los que vencen. Yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, porque la palabra cuando es predicada interpela al que predica. ¿Qué hay? ¿O qué hay que nos cuesta renunciar, que nos cuesta dejar, que nos cuesta decir, que nos cuesta dejar de lado con tal de seguir al Señor? ¿Qué hay que no hemos abandonado? Y una y otra vez nos preguntamos, ¿y por qué sigo en esta situación? ¿Por qué no logro vencer? ¿Por qué no logro avanzar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que el Señor te está pidiendo una y otra vez que dejes de hacer o que comiences a hacer, que abandones, que dejes de lado. Y porque no lo hemos resuelto, no estamos en la lista de los vencedores, sino que estamos en la lista de los vencidos, de los derrotados. ¿Qué hay? ¿Qué hay que amás más que al Señor? ¿Qué hay que amás más que la vida de santidad? ¿Qué hay que amás más que el Evangelio? ¿Qué hay en el mundo que te tiene atado, que estás abrazado? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que no estás dispuesto, que no estamos dispuestos muchas veces a menospreciar nuestra vida o a renunciarlo con tal de alcanzar la victoria que hay en el Señor. Este versículo, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es un poderoso recordatorio de que la victoria espiritual, en primer lugar, no se basa en nuestras capacidades, sino en el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero luego, después, hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que seguir adelante, hay que trabajar, hay que abonar nuestro compromiso con fidelidad, con un buen testimonio, viviendo la palabra y prevaleciendo, manteniéndonos fieles y firmes hasta el final. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y elevamos una oración al cielo?